Pues nada, me presento, yo soy Luis Rodríguez, soy amigo conocido de Víctor, carnal de acá de la Ciudad de México, de allá de Tijuana, hombre. Eh, Soy director, básicamente soy director, actor hace mucho que ya no actúo, hace unos 2, 3 años que ya no actúo, pero soy más ahora director y docente, sobre todo me gusta mucho la docencia. Y ahorita, bueno, me desempeño en el Centro de Investigación, en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Sigli, acá en la Ciudad de México. El hombre largo, 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 ¿no? Y bueno, pues el día de hoy, a petición de Víctor, pues me gustaría compartir con ustedes algunas de las preguntas que yo me hago sobre la escena, ¿no? Sobre el teatro, y sobre todo porque mi, mis indagaciones, mi búsqueda siempre ha estado entre el cruce de los estudios de la performatividad, los estudios de género, la teoría queer y los feminismos, ¿no? Entonces yo desde ahí trato de preguntarme sobre todo sobre el estatus de las personas que están en escena, pues, ¿qué implicaciones tiene pensar que quien está en escena es hombre, mujer, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene saber que es actor o actriz? ¿Qué personajes? ¿Cuál es la ficción? Etcétera. Esas son las preguntas que yo me hago. Actualmente estoy terminando, ya quiero terminar por fin mi tesis doctoral, pero bueno, en esas ando todavía, con muchas dudas, preguntas y con mucha chamba, afortunadamente. Entonces, pues hoy rescaté una charla que había dado a la Compañía Nacional de Teatro sobre cuerpos sexuados en escena y sobre todo les voy a contar un poco sobre el, pues las preguntas esas que les dije ahorita al inicio, ¿va? Entonces voy a compartir pantalla. Sí, sí, estoy grabando. No vaya a ser la de malas. Espérenme. Ajá. Listo. Entonces vamos a ver unos pocos videos. Ay, demonios. Vamos a ver unos videos primero y lo vamos a ir mezclando con unas diapositivas que traigo, ¿va? Listo. Bueno, esta es la película La Monja Alférez, una película de una maravillosa señora muy chistosa que se llama María Félix. Esta película, bueno, en el caso de La Monja Alférez, es un asunto que trajeron de un caso real, ¿no? Lo que entendamos por real, de una señora que en el siglo, me parece que el 16, se disfrazó de caballero, ya estuvo viviendo así como caballero, y después resultó que era una monja, etcétera. Es una cosa muy chistosa la película, pero bueno, vamos a ver solamente un fragmentito, ¿va? ¿Podéis pensar que una demanda de tan rara naturaleza forzosamente tenía que envolver turbias intenciones? Reconozco que no me detuve a pensar nada. Me concreté únicamente a acudir a una cita que ella me daba y a la cual no acudió. Rasgo digno de un corazón generoso, hijo mío. Mas permitidme que como madre celosa os reproche que no pudiera más la consideración de que estáis obligado con mi hija. ¿Lo olvidasteis acaso? De ningún modo, señora. Entre los míos una palabra dada no admite olvido. Ahora más que nunca es preciso que tengáis presente que Catalina no pertenece al mundo. Su destino es entrar en religión. Y esta huida no puede obedecer más que a una ofuscación momentánea. Prometed, para tranquilidad de todos y de vuestro propio espíritu, que no habéis de estorbar nuestros pasos por ese camino, don Juan. Siendo así, prometo. Vos, don Ignacio, ved que el señor virrey con quien tenéis tan buena mano nos ayude con la posible discreción y urgencia. Me hago cargo de vuestra ansiedad, reverenda madre. Confiad en mis buenos oficios. ¿Me buscabais a mí? Poco y mal os cuidáis de que se respeten en esta casa los gustos de don Miguel de Erauso. ¿Por qué me decís eso?
Porque veo que esta estancia está dedicada ahora a usos que no serían de su agrado. Yo no he tenido arte ni parte en estos cambios, señor. Mi obligación es servir y callarme. Decía, Pero decidme, iba a disculpar mi torpeza que me impide recordar quién sois, a pesar de que esta casa os es familiar, a lo que parece. tú lo has dicho, ingrato. Más que ingrato. ¿Tan flaca es tu memoria que has olvidado al dueño de esta prenda? Mi señora Catalina, cuánto gusto me da veros. Pero ¿cómo os habéis atrevido, niña? ¿Qué no sabía que mi tía doña Úrsula? Me informé antes de entrar y me dijeron... Se marchó al convento en cuanto tuvo noticias de vuestra fechoría. Pero está aquí la otra, vuestra prima Beatriz, que es tan necia y malintencionada como su madre. ¿Pero lo saben ya? Si vierais cómo le rechinaban los dientes en cuanto vio por el suelo todos sus planes. ¿Cuáles planes? Primero el desposorio de la niña. ¿Qué? ¿No está enterada vuestra merced? Sí, con don Juan. Y eso que me había dado a mí palabra de casamiento. No lo culpéis por eso. Fue doña Úrsula la que se dio tal maña para convencerlo de que ibais a profesar, metiéndole al mismo tiempo a su hija por los ojos, que el infeliz no tuvo otra salida sino comprometerse. ¿Y segundo? La ocultación del testamento que vuestro padre dejó en el Perú. Guillermo, Es ella. ¡Huid! Guillermo, ¿dónde te metes? Llegáis oportunamente, pues con vos quiero hablar. Sino que vuestro servidor se negaba a complacerme pretextando que estáis sola. Y así es en verdad. ¿Cómo llegasteis hasta aquí? ¿Quién sois? Si os lo dijera no me creeríais. Y creyéndome, el asombro os embargaría de tal modo que temo os hiciera perder el juicio. ¿Me alarmáis? Decid presto. Vos lo habéis querido. Soy un ánima en pena que he venido a avisaros que por vuestras bellaquerías y traiciones os espera el mayor de los castigos. Yo protejo a tu prima Catalina de Erauso. Y en cuanto a ti, no olvides que a la hora de nona te espero en el infierno. Ok. Pues justo esta película tan bonita que es de los 40, ¿no? De la cinematografía mexicana, pues nos plantea unas preguntas bien padres, porque resulta que vemos roles designados, concretos, a mujeres, a hombres, y no solamente a eso, vemos a una mujer que nosotros sabemos que es mujer, pero que en la ficción, ¿no? En todo este entramado que nos presentan, pues esta mujer no está jugando como mujer, sino como hombre. Y tanto así que el otro personaje, el personaje del señor, lo legitima como hombre y termina de confirmarlo la otra mujer que entra con un vestido, con una apariencia, bueno, todo eso que nosotros damos por hecho en la película porque estamos viendo una ficción y porque conocemos, y en ese tiempo conocían perfectamente quién era María Félix, y lo único que pasaba era que estaban confirmando su virtuosidad como artista, ¿no? Como actriz, capaz de personificar, no solamente hablar como en español castellano, sino poder convencernos de que está personificando a un hombre, a una mujer que se disfraza de hombre, ¿no? Bueno, todo eso lo damos por hecho y ahora sí me gustaría a partir de aquí entrar a esta bonita cosa que le puse por título Cuerpos sexuados en escena, ¿sí? Hay una frase muy bonita que me gusta, yo soy fanático, bueno, era fanático hasta hace poquitito, porque tuve una cosa muy rara con respecto a cierto programa de televisión, y bueno, RuPaul, con RuPaul Drag Race, y la frase es muy bonita porque dice, todos nacemos desnudos, lo demás es drag, ¿no? Y es real, todo lo que pasa por nuestro cuerpo o como vamos formando nuestra expresión de género o la forma en que nosotros vamos mostrándonos al mundo, es eso, es un disfraz. Vamos por la vida disfrazados, ¿no? Ahorita el maestro Víctor va disfrazado del maestro Víctor y yo voy disfrazado de Luis, ¿no? Entonces, ustedes van disfrazadas, van disfrazados, no pasa nada. Sin embargo, ¿qué pasa cuando vemos a un hombre y a una mujer en escena, ¿no? ¿Qué vemos? ¿O qué relaciones vemos en esos cuerpos? Antes de que nosotros supiéramos que María Félix era María Félix, y antes de que supiéramos que estaba personificando a una mujer disfrazada de hombre
¿no? Y la otra mujer que está disfrazada de mujer y los otros hombres que están disfrazados de hombres, pues, ¿qué vemos cuando vemos eso? Entonces aquí me gustaría ponerles otro bonito video. Es que yo soy fanático de los videos, realmente. Me encantan. Entonces vamos a ver este video. No le pongo el sonido porque pues ya, ya lo conocemos, ¿no? Muy bien, bueno, ahí ya nos dijeron quién es. Pero toda esta historia, todo esto que se desarrolló en esta escena, lo podemos inferir desde el momento uno, ¿no? Lo damos por hecho. Se están mirando. Es un hombre, es una mujer, son dos pubertos, ¿no? Entonces, ahí ya comenzamos, sin querer, sin que nos salga y sin que nosotros lo digamos, comenzamos ya nosotros a contar la historia de estos dos, ¿sí? De este chavo y de esta chava. Y sabemos, ya lo conocemos, sabemos que se van a dar un beso en algún momento. Y no porque sea Romeo y Julieta o porque sea Leonardo DiCaprio y la otra chica, ¿no? Sino porque son un hombre y una mujer que traen tras de sí toda una cuestión y todo un valor histórico, todo un posicionamiento histórico ya por sí mismos. Entonces, cuando vemos a un hombre y a una mujer en escena, las posibilidades ya están enmarcadas y están enmarcadas en un régimen llamado heterosexual. ¿Sí? Ese régimen que nos dice siempre qué hace un cuerpo llamado masculino y un cuerpo llamado femenino. No necesitamos nada más, no necesitamos ni sonido ni nada. Ya sabemos que va a pasar algo ahí y que seguramente va a ser eso que se llama amor. Y ni siquiera nos preguntamos con respecto al amor, ¿no? Nos preguntamos sobre cómo se están relacionando dos cuerpos. Pero entonces, ¿por qué eso no pasa cuando vemos este tipo de imágenes? ¿Dónde está? Ya me perdí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ahí estoy, ya. ¿Sí? Ahora, vamos a ver esto. Este sí lo podemos escuchar. There is no one there to dry your tears. I could hold you for a minute. ¿Hay algo que podamos inferir de esta escena desde ahí? ¿Qué? ¿Qué podemos inferir? Quiero pensar que uno de los que está ahí lo volteó a ver. ¿Que uno qué? Lo volteó a ver caminando ahí. ¿Y qué más? Imagínense una historia. ¿Qué pasa con ellos?
Tal vez lo mismo que en la otra versión, solamente que son dos hombres. Son dos hombres, por supuesto que sí. Y van a Ujú. desarrollar una historia de amor. La película es una historia de amor en 1996, Beautiful Thing, en Londres. Dos chavos de clase popular. Pero esto no es solamente algo que sea generalizado como con la chava y con el chavo, sobre todo porque hay una obra de teatro llamada Romeo y Julieta que ha trascendido los tiempos y que justo lo que pone en tela de juicio es la relación entre un chico y una chica en medio de dos familias que se pelean, ¿no? Y en la otra película lo único que vemos es cómo dos chicos adolescentes de clase trabajadora inglesa se van a enamorar y punto, ¿no? Bueno, regresando un poco entonces a donde estábamos, yo quiero pensar, ¿no? O me lleva a pensar justo este tipo de cosas cuando pasa en el teatro, cómo pensamos el cuerpo. Y entonces dice Anne Fausto Sterling que el cuerpo es un sistema que simultáneamente produce y es producido por significados sociales, así como por cualquier organismo, así como cualquier organismo biológico, siempre es el resultado de las acciones combinadas y simultáneas de la naturaleza y del entorno. Es decir, nuestro cuerpo es un sistema que produce significados y produce formas de leerse, ¿sí? Y esas formas de leernos están determinadas y están enmarcadas por contextos, por costumbres, por códigos, por un chorro de cosas, ¿no? Esa capacidad de leernos es lo que nos va a construir como individuos y lo que nos va a insertar en una comunidad. Pero ¿cómo? A eso le vamos a llamar identidad. La identidad la vamos a entender como, como el vocablo con los filósofos clásicos que tiene un único significado, el de su raíz etimológica, latina, identitas, es decir, igual a uno mismo, incluso ser uno mismo, lo que se conoce como principio ontológico. En la filosofía clásica, esas características o atributos del hombre eran su esencia, lo que lo diferenciaba del resto de los objetos. La definición de hombre era universal, definitiva, invariable, estática, fija, es decir, la identidad nos diferenciaba y nos ubicaba en un lugar, nos permitía diferenciarnos del otro, de la otra, ¿no? La identidad, entonces, es una categoría general que posibilita que tengamos un lugar de adscripción histórico-temporal frente a los demás, a distinguirnos de los otros sujetos, de las instituciones, grupos, familias, comunidades, movimientos sociales, naciones, etcétera. Y decir qué es lo que somos y lo que no somos. No hay posibilidad de identidad que no postule al mismo tiempo una alteridad. Es decir, si somos nosotros unos, existe un otro o una otra. No sería posible una mismidad sin la existencia de esa otredad. Sin embargo, estamos en un sistema patriarcal, ¿no? Que ya seguramente lo habrán escuchado en algún momento, y eso construye un sistema sexo-género que cuaja, ¿no? O que conforma esta identidad. Entonces, este sistema sexo-género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Es decir, esa genitalidad con la que nacemos, ¿no? Y que algunos le llaman sexo, y digo genitalidad para diferenciarla de un sistema llamado sexual, en donde también nosotros podemos inventar o establecer las características de esa genitalidad. El sistema patriarcal le llama sistema sexo-género, en donde la categoría de sexo es una categoría política que funda la sociedad en tanto heterosexual. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos a esta primera imagen de Leonardo DiCaprio y a la otra chava, ¿no? Mirándose uno a otro, podemos, a partir de su sexualidad o de la forma en que nosotros asumimos su sexo, y con ahorita estoy hablando del sexo, no estoy hablando de género, ¿no? La categoría están enmarcados por una sociedad con un imperativo llamado heterosexual, ¿sí? Es decir, la construcción, aquí me gusta esta viñeta, muy bonita. Déjenla, pongo aquí. Está chiquitita, pero les voy contando los chistes. Dice, la construcción del sexo y el género, una historia política, religiosa y científica.
En Grecia no había heterosexuales ni homosexuales, solo arriba y abajo. Si subías la escalera sociopolítica, tenías que llegar hasta arriba, ¿no? Entonces ahí había dos sexos y había muchas posiciones políticas. Al finalizar la Edad Media, el único sexo bueno era el reproductivo, pero a veces se daba el sexo pecaminoso entre homosexuales y heterosexuales. Es decir, había dos sexos, unos santos y otros pecadores. En el siglo XVIII, el sexo y el género se divorciaron. Había dos variedades de hombres, varones y sodomitas o afeminados. Es decir, el homosexual no existió como tal. Nunca hemos existido. Había sodomitas, pero la sodomía era una práctica en donde los únicos culpables eran pues, los que se dejaban coger. Y perdón por el francés, ¿no? Entonces había dos sexos y había tres géneros, ¿no? Los sexos era hombre-mujer y el género era el sodomita. En el siglo XIX campa el divorcio y había dos variedades de mujeres y sáficas. Es decir, había dos sexos y había cuatro géneros. A finales del siglo XIX, los científicos y médicos toman las riendas del asunto, clasifican y etiquetan todos los sexos y los géneros. Que dice, no, un sodomita solo puede moverse de lado. Es decir, ¿cuántos sexos hay entonces? ¿No? Porque ahí interviene la ciencia y empiezan a catalogarnos. Hoy los científicos saben que hay 6 clases, hombres y mujeres, heterosexuales, gays y lesbianas, hombres y mujeres bisexuales. Ahora toca buscar en el cerebro, ¿no? Y vemos aquí la caricatura, bueno, la viñeta que dice qué demonios busca, sabemos que hay 6 categorías, pero ¿por qué? Déjalo para mañana. Es decir, hay 2 sexos, 6 géneros, etcétera, continuará. En fin, ¿no? Que la manera para categorizar, aquí estoy peleando con mi perra, perdón. La manera de categorizarnos no solamente se da en la sexualidad a partir de la genitalidad, sino en la forma en que este cuerpo se dispone hacia otros cuerpos. Entonces ahí es donde entra el arte, con una cosa que se llama las tecnologías del género. El arte ha contribuido a reificar, a fijar la idea de la sexualidad y del género, porque la ha distribuido, ¿no? La ha representado, y esa representación implica una fijación tanto en el tiempo como en el espacio. Para Teresa de Lauretis, quien es la que desarrolla el término de tecnologías de género, Teresa de Lauretis dice que el género, en tanto representación o autorrepresentación, es el producto de variadas tecnologías sociales, como el teatro. Ella realmente este artículo lo refiere más al cine, pero a mí me da la oportunidad de relacionarlo al teatro porque es prácticamente lo mismo que ella dice. Dice, es el producto de variadas tecnologías sociales y de discursos institucionalizados, de epistemologías y de prácticas críticas, tanto como de la vida cotidiana. Es decir, que el género se va fijando en los cuerpos a partir de las formas en que lo imaginamos. Y lo imaginamos porque nos relacionamos con el arte, con las representaciones, ¿no? No solamente con el teatro y con el cine, sino con la pintura. Recordemos todas las pinturas en donde intervienen mujeres desnudas, y es la forma en que ellos y en que los pintores, sobre todo hombres, imaginan que deben ser la belleza de un cuerpo femenino, curveado, etcétera, y la forma en que debe representarse la belleza masculina. Pero entonces, ¿qué es una tecnología del género? Una tecnología de género son técnicas y estrategias discursivas por las cuales es construido el género. Es decir, tenemos que entender el teatro, el cine, el arte como una estrategia discursiva por las cuales construimos el género, lo fijamos y lo damos por hecho. Y yo me atrevería a decir que no solamente el género, sino el sexo, porque evidentemente la forma en que relacionamos la genitalidad con el sexo queda reificada también y queda fijada por todas estas tecnologías. Entonces, el sistema sexo-género lo vamos a entender como un sistema simbólico o sistema de significados que correlaciona el sexo con contenidos culturales
de acuerdo con valores sociales y jerarquías. Otra vez, es decir, el sistema sexo-género va a ser el sistema simbólico que correlaciona el sexo con contenidos culturales como el teatro, la danza, el cine, la pintura, la escultura, con todo eso y la forma en que nos relacionamos en lo social. El sistema sexo-género, entonces, en suma, es tanto una construcción sociocultural como un aparato semiótico, un sistema de representación que asigna significado, identidad, valor, prestigio, ubicación en la jerarquía social a los individuos en la sociedad. Si las representaciones del género son posiciones sociales que conllevan diferentes significados, entonces para alguien ser representado y representarse como varón o mujer implica asumir la totalidad de los efectos de esos significados. Es decir, vamos nosotros a asumir todo el marco en el cual nosotros no solamente contemplamos una obra, una pintura, sino también la forma en que nosotros leemos y aceptamos toda esa carga simbólica en eso que nosotros vemos. De ahí salta entonces, un gran salto es que es un acto performativo, es decir, cuando nosotros aceptamos este marco de la categoría varón y mujer y lo llevamos o sin darnos cuenta, lo asumimos en la vida diaria por la sociedad, por la familia, ¿no? Que nos dice qué es ser hombre, qué es ser mujer, cómo sentarnos como hombre, cómo sentarnos como mujer, cómo asumir nuestro cuerpo como feminizado o masculinizado, ¿no? Todos esos son actos performativos que van construyendo nuestro hábitat en el mundo, ¿sí? Entonces, Judith Butler, en Actos Performativos y Constitución del Género, dice que el género es una identidad débilmente constituida en el tiempo, es una identidad instituida por una repetición estilizada de actos. Ahora aquí viene la pregunta. Nosotros, nosotras, nosotres, en nuestra vida diaria, repetimos actos, como sentarnos, agarrarnos el pelo, agarrarnos las manos, ¿no? Todos esos actos los repetimos sin darnos cuenta que nos van configurando como sujetos, como individuos que van justo construyendo nuestra identidad, la forma en que nos relacionamos con el mundo. Entonces, esa repetición estilizada de actos son, y que constituyen nuestro género, son actos performativos. ¿Y qué tiene que ver lo performativo aquí? Que lo performativo es una forma de actuar. O sea, aprendemos a actuar en el mundo. Y esa forma de actuar es llamada actuar como hombre o actuar como mujer, ¿no? El género entonces es la significación cultural que asume un cuerpo sexuado. Y entonces, si nosotros en la vida cotidiana nos asumimos como cuerpos sexuados y tiene toda una carga política, cultural, histórica, social y económica, cuando vemos esos cuerpos sexuados en escena, estamos viendo toda esa carga cultural, social, antropológica y demás, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que históricamente lo hemos disociado, porque hemos asumido un solo régimen de mirada y ese régimen se llama régimen heterosexual, en donde todo lo que vemos en escena es heterosexual hasta que alguien demuestre lo contrario. Entonces, vamos a considerar performativa aquella práctica discursiva que realiza o produce lo que nombra. Y en este caso, siempre ha producido hombres y mujeres, históricamente. Hombres, además, hombres y mujeres que se reproducen. Porque no solamente son hombres y mujeres, sino son hombres y mujeres que se reproducen, unos con otras, ¿no? Evidentemente. De ahí me gustaría a mí entonces ya entrar al terreno del arte, al terreno del teatro, con un libro que me parece fundamental, ¿no? Bastante sencillo, pero fundamental, que es Estética de lo Performativo, de Erika Fischer-Lichte, en donde ella habla sobre el giro performativo de las artes. Vamos a iniciar con una definición de qué quiere decir performar. Performar, pues viene del inglés. Ustedes que están allá en Tijuana saben muy bien cómo se hacen las traducciones. Y vamos a pensar que to perform
es realizar o sobre todo desempeñar, ¿no? Si ustedes tienen alguna otra definición o algún otro entendimiento de to perform, adelante. ¿Ustedes qué creen que es to perform? ¿Cómo lo llevan allá en Tijuana? Oscar, Andrea. Ahora resulta que no se acuerdan. ¡Bah! Em, es que no quisiera decir performar. ¿Por qué no? Tú di, es ahora el momento. Pues, pues sí, ¿no? Pues performance, performar, o tal vez estoy mal. Bueno, yo también sé que perform es performar, ¿no? Pero ¿qué otra cosa? ¿Hay algo diferente? ¿No? ¿Estoy bien? ¿Voy bien? Pues, está bien. A mí se me venía a la mente como el accionar. ¿Cómo accionar? Accionar. Ok. Ejecutar, accionar, actuar. La palabra se utiliza también como sinónimo de dar función, ¿no? Ver una función, dar una función. Entonces, sabemos, bueno, Frederica Fischer-Lichte se basa en J.L. Austin, en un libro que se llama muy bonito, que se llama Hacer cosas con palabras, en donde Austin menciona que hay dos tipos de enunciados a la hora de hablar. Los enunciados constitutivos, aquellos que describen un estado de cosas, ¿no? Yo soy Luis, el perro es gris, la mesa es grande, la habitación es amplia, ¿no? Describen un estado de cosas. Pero también hay enunciados performativos, aquellos que realizan acciones. Los enunciados performativos que realizan acciones realizan exactamente la acción que expresan. Son autorreferenciales y constitutivos de realidad, crean la realidad que expresan. Es decir, cuando aquí en la fotografía alguien está bautizando un barco, le están poniendo un nombre al barco y a partir de ese momento ese barco va a tener nombre. Entonces, cuando alguien dice, yo te bautizo con el nombre de Estrella del Mar, ese barco se llama Estrella del Mar y cambia un estado de cosas. Cambia de un estado de un barco que no tiene nombre o de un barco que es eso, un barco, al barco Estrella del Mar. Lo mismo funciona cuando, pues, las parejas heterosexuales y ahora muchas homosexuales que ya tienen la posibilidad de casarse en su estado, ¿no? No sé cómo es en Tijuana, creo que también, ¿no? Ya se pueden casar los homosexuales los homosexuales, esos, ellos. Cuando dice el juez, los declaro ahora marido y mujer, marido y marido, hombre y hombre, mujer y mujer, ¿no? Cuando hace eso, el juez cambia el estado de cosas de un par de personas que antes no tenían una relación, salvo de tal vez de noviazgo, salvo de amistad, salvo de individualidad, ahora pasan a ser una pareja y una pareja reconocida ante la sociedad. Ahí hay un cambio de cosas, pero no es tan sencillo como parece. Para que los actos performativos puedan realizar exactamente la razón que expresan, necesitan un marco en el cual se pueda validar esa acción. Es decir, si yo les digo aquí ahorita, Andrea y Oscar los declaro marido y mujer, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo no soy juez, no soy sacerdote. Necesito ser yo sacerdote o juez para que ese estado de cosas cambie. En el caso de la señora que está aquí bautizando el barco, necesita haber sido invitada y haber sido designada por alguien a realizar esa acción, ¿sí? Es decir, necesitamos siempre un marco en el cual esa acción pueda tener sentido, porque si no, entonces no puede tener sentido. No cualquiera puede decir, yo los declaro marido y mujer, yo bautizo este nombre, este barco, yo te bautizo a ti como el padre, ¿no? Yo te bautizo a ti con el nombre de Oscar, ¿no? No pasa nada. Tiene que haber un marco en el cual esa acción se pueda desempeñar. Dice Erika Fischer-Lichte que justo eso se cumple y eso es posible porque el habla en sí tiene la capacidad de modificar el mundo y de transformarlo. ¿Sí? No es por nada, no es gratuito que institucionalmente se solicite la aplicación del lenguaje inclusivo, ¿no?
cuando hablamos con E, ¿no? Cuando hablamos de todes, todas, todos. ¿Por qué? Porque el lenguaje inclusivo, hablar con E, ¿no? Reconociendo la existencia, ¿no? De otras corporalidades, de otras formas de identificarnos, es porque estamos incidiendo sobre, a partir del habla, estamos incidiendo sobre el mundo para modificarlo y transformarlo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que la identidad se configura a partir de los cruces entre la historia, la cultura y el cuerpo. Eso es lo que configura nuestra identidad. Saber dónde estamos, saber de dónde venimos y saber qué poseemos o cómo lo poseemos. Por lo tanto, los actos performativos, según Fischer-Lichte, se dan o construyen la comunidad en los cuerpos. La comunidad construye en los cuerpos por medio de actos performativos, ejerciendo violencia corporal sobre el individuo. ¿Por qué? Porque es la comunidad quien va a decir quién es hombre y quién es mujer, quién se identifica como hombre y quién se identifica como mujer, a partir de la repetición de estos actos. Siéntate como hombre, siéntate como mujer, una mujer no hace eso, un hombre no hace lo otro. Eso es violencia sobre los cuerpos. Sin embargo, los actos performativos, lo mismo inscriben violencia en los cuerpos, también brinda la posibilidad de que en ellos y con ellos cada individuo pueda crearse a sí mismo. Es decir, mientras los actos performativos le sirven a la comunidad para ejercer violencia, también le permiten huir y construir su propio cuerpo. ¿Sí? Esa es una doble valencia de los actos performativos, ¿no? Que inscriben significados sociales establecidos en los cuerpos. Y aquí, ya diciendo todo lo anterior, bueno, me gustaría hablar de la pieza, que es algo de lo que yo puedo hablar. Es una pieza que dirigimos un amigo, y bueno, la pieza la dirigí yo. Mira, denme un segundo en que dejen de pelear estos animales. Listo, ya les regañé. Entonces, esta pieza trans surge de, pues el pretexto fue muy bonito, porque fue una compañía de una chava que se llama Mirna Moguel. Ella me invita a dirigir y me invita a dirigir un proyecto y entonces ella me da un abanico de posibilidades de temas a abordar, siempre y cuando la obra fuera documental. Entre todos esos temas, pues aparece lo trans, ¿no? Y a la obra le pusimos pieza escénica documental sobre la identidad de género. Ajá. A la hora de abordar la pieza, pues obviamente tuvimos muchas discusiones, cómo la abordábamos, ¿no? Cómo la pensábamos, qué queríamos decir, qué queríamos hacer. Y entonces la pregunta fundamental para poder llevar a cabo este montaje fue, ¿de qué manera representar a una persona trans cuando nadie de nosotros éramos trans? O sea, lo máximo que éramos los hombres que estaban ahí, éramos homosexuales. Bueno, seguimos siendo homosexuales, no lo hemos dejado de ser. y las chavas, pues las chavas, las de la compañía, pues eran una pareja, eran unas chavas lesbianas, ¿no? Pero nadie éramos trans, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros representar a una persona trans cuando no lo somos, ¿no? Entonces esto nos llevó a posicionarnos ética y políticamente a partir de reflexiones estéticas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, es decir, investigamos qué implicaciones tenía, ¿no? También revisamos mucha cinematografía al respecto, cómo es que se aborda a una persona trans desde la cinematografía. Vimos muchas películas. De hecho, la génesis de esto fue una obsesión mía que tengo con la película Orlando, de Sally Potter, me parece que es Sally Potter, en donde, bueno, lo que vemos es a un personaje hombre al inicio de la película que va pasando por diferentes etapas históricas
y en una de las etapas históricas, un día amanece, despierta en su cama y tiene un cuerpo de mujer. Y a partir de ese cuerpo de mujer comienza a ver la vida y a relacionarse con la sociedad de otra forma y también pasa por diferentes etapas. La película comienza en 1400, 1500, algo por el estilo, y termina en 1983, me parece. Es una cosa muy chistosa, muy interesante. Entonces, no nos bastaba la teoría. Nos preguntábamos cómo podíamos cruzar las preguntas escénicas, las del espectador y las de las personas trans. Sobre todo porque además, en ese mismo tiempo apareció, bueno, yo vi anunciado en Facebook un evento que se llamaba Noches Transitadas. Este evento era un tipo de performance que organizaban semanalmente un amigo, ahora amigo, un doctor colombiano, que se llama Yesid Calderón, y en donde la estructura de este evento era, había un recibimiento, ¿no? Él nos recibía en un antro en el centro histórico de la Ciudad de México, un antro pues, ahí perdido del centro histórico. La primera parte eran testimonios, ¿no? Yo ahí conocí el testimonio de Jack Tanelor, ¿no? O Jack Jackal, que era o es un hombre trans, pero es muy chistoso porque él reconoce en ese testimonio que cuando nació con una corporalidad femenina, no una corporalidad de mujer. Después se dio cuenta que le gustaban las mujeres, ¿no? Y tuvo relaciones con mujeres. Como mujer, tuvo relaciones con mujeres. Después ya como a los 30 años comenzó a hacer su transición y ahora es un hombre trans. Y como hombre trans ha tenido relaciones sexoafectivas con mujeres y con hombres. Jack tiene ahorita como 55 años y justo acaba de perder a su papá, desafortunadamente. Es un ciudadano gringo que vivió mucho tiempo en México. Creo que ahorita ya vive entre México y Estados Unidos. Y bueno, lo interesante de él es justo su testimonio de vida en este evento llamado Noches Transitadas, en donde él dice, soy hombre, soy mujer, soy hombre como tú, soy mujer como tú, soy gay como tú. Es decir, se hacía una cantidad gigantesca de preguntas para saber, para tratar de entender cómo él se movía en el mundo, ¿no? O cómo se relacionaba con el mundo. Pero lo único que hacía ese juego de preguntas era desestabilizarnos a nosotros, tanto como creadores y creadoras, también al público, porque nosotros entonces preguntábamos, ¿quiénes éramos? O sea, yo soy hombre y soy hombre como Víctor, o Víctor es hombre como yo, o sea, soy gay, o soy hetero, o soy gay como mi pareja, o soy gay como Jack, ¿no? Entonces, todo eso nos llevaba a plantearnos que hay justo diferencias abismales entre el cuerpo, la genitalidad, el sexo, el género, la preferencia o la orientación sexual, ¿no? Hay una gran discusión ahora entre si es orientación o preferencia sexual, porque a final de cuentas, la orientación, decir que hay orientación sexual implica un cierto rastreo del origen, ¿no? O justificación de por qué nos gusta lo que nos gusta, pero a estas alturas no resulta realmente importante justificar el por qué nos gusta lo que nos gusta, ¿no? Sino como una decisión, nos gusta lo que nos gusta porque nos gusta, punto. Y cualquier persona puede decirlo. Entonces, bueno, esas son las discusiones que hay ahorita. Entonces, esa es la imposibilidad de encontrar esas respuestas a todas las preguntas que surge la pieza. Ahí es donde nosotros empezamos a plantearnos cómo representar y qué representar y sobre todo para qué representar. Y entonces es como como ahora yo puedo dar testimonio de que yo pienso el teatro o la teatralidad como un lugar, como un espacio utópico, en este caso el escenario, no como un sitio de representación. La representación entendida como un espacio en el que los cuerpos configuran una imagen, sino como un sitio de creación de mundos. Ese escenario es un espacio ficcional para extender la realidad, un lugar en el que se inventan entidades contrafácticas. Pensar el escenario como un espacio que choca contra las fuerzas de lo real. Es decir, si nosotros en la realidad estamos bajo un régimen heterosexual
bajo un régimen binario de categorización de los cuerpos, pensar el escenario como ese lugar en donde nosotros vamos a imaginarnos de otra forma, a imaginarnos en otros cuerpos, a imaginarnos bajo otro tipo de regímenes y poder extender la realidad al escenario y de vuelta el escenario a la realidad. Y entonces ahí, trans, y esa es una escena de trans que es muy, muy padre, porque además, bueno, les cuento rápidamente de qué trataba trans. Trans, la obra, intentaba poner en discusión eh, la, la relación que teníamos con dos tipos de cuerpos trans. En primer lugar, el cuerpo de una chica trans que fue asesinada salvajemente en Chihuahua y que había sido, el cuerpo había sido torturado, le habían dado el tiro de gracia, le habían amarrado las manos con plástico, le habían quitado sus tacones y le habían puesto botas de hombre, ¿no? Y además la habían dejado así en un terreno baldío, envuelta en la bandera de México. Mientras eso pasaba en la Ciudad de México, se estaba discutiendo justo esto de los matrimonios igualitarios en el país. Y al mismo tiempo también aparecía en una entrega de premios a los deportes una mujer paradigmática que se llama Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, esto es una mujer trans que es conocida y reconocida porque es la madre de las Kardashian, ¿no? De las Jenner. Entonces, nosotros decíamos, entre estos dos cuerpos, el cuerpo de la chava trans de Chihuahua y el cuerpo de la chava, de esta mujer trans, Caitlyn Jenner, hay una gran distancia. ¿Cómo podemos pensar entonces o imaginarnos los cuerpos trans en este mundo en el que siguen asesinando a las personas, no solamente a las mujeres trans, por su condición de vulnerabilidad, siguen asesinando a hombres homosexuales, ¿no? Siguen asesinando a hombres afeminados, a mujeres masculinizadas, ¿no? Seguimos siendo una población en riesgo y vulnerable, a pesar de que ahora, pues, los amigos y las amigas cis, hetero, puedan acompañarnos y empatizar con nosotros, con nosotras, con nosotres, a partir de también jugar con su expresión de género, es decir, que los amigos, los compañeros heterosexuales puedan ponerse una falda, que las amigas cis puedan masculinizarse, nos ayuda, sí, pero también nos pone en dilemas sobre cómo entender a estos cuerpos sexuados y sobre todo cómo entenderlos cuando los vemos en escena, ¿no? En escena teatral y en la escena de la vida, porque poder hacerlo en la escena de la vida implica también una distribución y una categorización de los cuerpos en espacios públicos. No es lo mismo que yo me comporte como homosexual, lo que quiera decir esa palabra, en mi casa, que yo me comporte o que yo me asuma como homosexual en mi casa, o que yo me comporte o asuma como homosexual en el trabajo, ¿no? Afortunadamente, pues yo sí puedo dar testimonio de que habiendo estudiado teatro, ¿no? Habiendo estudiado dirección de escena y dando clases, me ha permitido a mí asumirme como homosexual, ¿no? Sin trabas, pero no todos tenemos esa posibilidad, ¿no? O sea, en comunidades originarias no tienen esas facilidades. De repente hay discusiones pues en las agrupaciones y en los círculos que discuten leyes sobre la homosexualidad, ¿no? Y hablo más de la homosexualidad porque soy homosexual, ¿no? No soy una persona trans. Se sigue discutiendo sobre la utilidad o la pertinencia de haber aprobado las leyes para los matrimonios igualitarios, porque
pues porque eso choca con derrocar un sistema patriarcal, ¿no? O sea, el sistema patriarcal se sostiene justo de la familia, de la noción de familia. Y ese sistema, y a la hora de que dos homosexuales, dos personas del mismo sexo se casan, siguen perpetuando el estereotipo de la familia. Entonces, para algunas comunidades vulnerables, ¿no? Comunidades originarias, el hecho de permitir la visibilidad por medio del matrimonio, bueno, les brinda la oportunidad de poder visibilizarse, ¿no? Y establecer otro tipo de relaciones. Pero bueno, son discusiones que se dan en los terrenos sociológicos sobre eso. Y bueno, regresando aquí al teatro, a mí me interesa entonces pensar la ficción desde Rancière, ¿no? Cuando Jacques Rancière habla de que la ficción no es la creación de un mundo imaginario, no es la creación de ese mundo imaginario en escena, ¿no? Como lo entendemos, de vamos a hacer una puesta en escena, vamos a crear un mundo y en ese mundo habitan estos personajes con este concepto y esta escenografía y este vestuario. No, sino que no es la creación de un mundo imaginario opuesto al mundo real o como reflejo del mundo real, sino es el trabajo, la ficción, entender la ficción como el trabajo que produce disenso, que cambia los modos de presentación sensible y las formas de enunciación al cambiar los marcos, las escalas o los ritmos, al construir relaciones nuevas entre la apariencia y la realidad, lo singular y lo común, lo visible y su significación. Es decir, entender la ficción en escena, en el teatro, como ese lugar en donde podamos abordar y discutir las cosas de lo común, ¿no? Las cosas en donde la gente, las personas, el espectador pueda hacerse preguntas y no que seamos nosotros como creadores, como creadoras escénicas, quienes les damos toda la historia puesta. Pero bueno, esto ya está en el INDE de las experiencias contemporáneas, porque mientras las teatralidades tradicionales o convencionales, como lo dice José Antonio Sánchez, piensan que la ficción es un terreno, ¿no? De consenso. ¿Por qué? Porque todos se ponen de acuerdo en contar qué historia, de qué manera, ¿no? Y esa historia al espectador lo unifica, pero en palabras de Rancière lo convierte en masa. ¿Por qué? Porque esa masa piensa exactamente lo mismo, siente lo mismo, reacciona todos iguales y entienden, sobre todo eso, entienden todos la misma historia. Y en el terreno de la contemporáneo ya no nos bastan las historias, ya no nos bastan los personajes. Y sobre todo ya no nos bastan los personajes que traen una carga histórica performativa dentro de un régimen heterosexual patriarcal, ¿no? Al contrario, hay que preguntarnos cosas, pero sobre todo hay que poner en el escenario, que sea el escenario el terreno de lo común, aquello que nos unifica, pues como eso, como personas que no somos privilegiadas, como personas que somos clase trabajadora, que somos, pues eso, personas precarizadas en un mundo que los discursos hegemónicos pertenecen a otros, a otras. Aquí me gustaría ejemplificar en ese terreno del disenso y en ese terreno de la postura, ¿no? Porque el terreno del disenso nos tiene que hacer que emitamos nuestra postura como creadores, como creadoras, y ahí es donde empieza a fracturarse la identidad. Primero del artista, porque quien está en la escena es una persona que es artista, una persona llamada actor o actriz, ¿no? Y esa persona llamada artista que establece una distancia de lo cotidiano, de lo común, porque en tanto artista es una persona sensible, con una, con un bagaje, con una historia, con una posibilidad que lo hace desmarcar de la cotidianidad, ¿no? De lo común. Entonces, a la hora de posicionarnos en este terreno del disenso, de la ficción como disenso, podemos fracturar nuestra identidad y poder mostrarnos y al mismo tiempo seguir jugando con ficciones. Y en ese sentido me gustaría pasarles este video de Lucas Avendaño, que es un creador escénico oaxaqueño, que es un creador que se hunde en su zona de origen, ¿no? En su cultura, en la cultura zapoteca, ¿no? La cultura oaxaqueña, y desde ahí
elabora sus piezas y elabora sus manifiestos y sus prácticas artísticas. 8 de diciembre de 1980, día de la Purísima y Santísima Virgencita de Juquila. Mi abuela materna modesta, que en paz descanse porque la atropelló un camión, hubiera preferido que me llamaran Mariano Concepción. Pero se murió conforme que yo respondiera al llamado de Poncho, por no decir Concha o Concho. Y hoy estoy aquí. Sin ser Pasolini pidiendo explicaciones, tampoco soy Alex Ginsberg expulsado de Cuba después de declarar públicamente que por las noches soñaba que se lo cogía el doctor Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara. Tampoco soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y créanlo, no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta pinche chueca democracia. Pero no me hablen del proletariado, ni de la vanguardia del proletariado, porque ser pobre, indio, negro y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo. Es sacarle una vuelta a los machitos de la esquina, es un padre que te evita porque al hijo se le dobla la patita, se le va la puerca al monte, se le hace agua a la canoa, se le voltea el calcetín. Es tener una madre con las manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por malas compañías, por castigo divino para acabarla de chingar, por mala suerte, como la dictadura. O peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y dicen que viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? Nos amarrarán de las trenzas en fardos y nos enviarán en un tren con destino a ninguna parte, como el barco del general Ibáñez, donde muchos pinches putos aprendieron a nadar, pero ninguno llegó a la costa porque las casas de Valparaíso apagaron sus luces rojas. Por eso las casas de Acaramba le ofrecieron ese día una lágrima negra a los jotitos comidos por las jaivas. Día que la Comisión Internacional de Derechos Humanos nos recuerda. Pregunto, ¿recuerda tiempos aquellos en que solos en la universidad algo se nos ocurría? Aunque después me odiara por corromper su moral revolucionaria, tuvo miedo de homosexualizar la vida. Tienen miedo de homosexualizar la vida y no hablo de meterla y sacarla y meterla. Hablo de ternura, compañeros, porque ustedes no saben lo que cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Porque ustedes no saben lo que cuesta cargar con esta lepra, porque la gente guarda sus distancias. Pero hay gente rete comprensiva, si vieran ustedes. Hay gente que comprende y dice, es putito, pero escribe bien, es mariconcito, pero es profesionista. Es putito, pero es buena onda. Pues a chingar a su pinche padre con su buena onda, porque yo acepto al mundo sin pedir esa buena onda, pero igual se rieron. Aún traigo cicatrices de risas en la espalda, si usted decía que pienso con el culo y que el primer parrillazo de la ministerial o de la PFP lo iba a soltar todo. No sabe que mi hombría nunca la aprendí en el partido, de donde tantas veces me echaron al escuchar mi voz amariconada y riéndose decían, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como dicen que lo hacen los hombres, no ha conseguido que me vaya. Mi hombría tampoco fue yendo al clásico de clásicos, el fútbol, otra homosexualidad tapada como el box, la política o el vino. Mi hombría es aceptarme diferente. Esa hombría de la que usted se jacta se lo metieron en un regimiento algún milico asesino o algún político asesino de esos que aún está en el poder. Por eso yo no pongo la otra mejilla, compañeros. Yo pongo el culo y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente a que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la derecha, la amarilla izquierda, las coaliciones y las convergencias tranzan con sus culos lazos en los tres poderes y en las universidades. Y no voy a cambiar. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. Y para usted es el mensaje. Y no lo digo por mí, créanlo, no lo digo por mí porque yo estoy envejeciendo. Pero hay tantas niñas que nacerán, tantos niños que nacerán, crecerán, se enamorarán. Harán el amor una y otra vez, pero no con el sexo opuesto como ha de esperarse, sino con su propio sexo. Y yo quiero que para ellos, compañeros, que para ellos podamos darles un cielo rojo para que puedan volar. El escenario, la ficción como zona de disenso, nos permite poner en entredicho todos los discursos, toda la performatividad, toda la violencia ejercida hacia los cuerpos y fracturar todas las ficciones con las que hemos crecido, todos los relatos que hemos aceptado y todas las formas que nos han determinado. La ficción como disenso permite que en lugar de pensar en los relatos
de los grandes héroes, en los protagonismos de los grandes semidioses, podamos voltear hacia el lado, hacia enfrente, hacia atrás, hacia el compañero, la compañera, el compañere, la compañere, que es igual de precario, de precaria que nosotros. Nos permite desmontar aquello con lo que hemos crecido y tratar de imaginarnos, representarnos de otra forma. Nos permite fracturar las categorías en que nuestros cuerpos sexuados han sido puestos y han sido imaginados y repetidos una y otra vez en la historia del arte. Nos permite pensar que no somos lo que hemos creído que hemos sido, sino imaginarnos que podemos ser otra cosa. Y para acabar esta parte, me gustaría nada más repetir esto que está aquí en la pantalla, que es un poema, un fragmento del poema de Pessoa, ¿no? En voz de Álvaro Campos, una de sus tantas, de sus tantos rostros, de sus tantos cuerpos, de sus tantas imaginaciones, y pensar que en lugar de actuar personajes, asumamos que no somos nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, pero aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Muchas gracias. Pues nada. Preguntas, comentarios. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Preguntas, comentarios. Lo sabe, estamos todos. A mí me parece súper interesante, sobre todo esta pregunta que se hacían ustedes, que también siempre está girando ahí, que es desde dónde representar, dónde está la ética de ponernos ahí para nombrar a otros, ¿no? De hecho, hace poquito hablábamos un poquito de eso en una de las clases, en sesiones previas, ¿no? Cómo poder representar aquel del que hablamos a veces, bueno, si hacemos otro documento, todo ese tipo de cosas. Y, y ahí en la pregunta creo que está la intención de responderlo y también la posibilidad para poder partir de ahí. Ellos en el inicio del semestre planteaban un ejercicio interesante que era como una compañía de teatro para representar a los no representantes. No sé, creo que ellos lo podrán definir mejor. A ver. No logramos llegar muy concreta a la idea, pero la idea que teníamos, estaba buscando, era pues una compañía de teatro en la que buscáramos generar obras, representaciones en las que se incluyeran a todas esas identidades que están afuera de la heteronormatividad como una normalidad sin necesariamente ser la hora de los homosexuales, la hora de las lesbianas, la hora de los trans, sino estas identidades estar presentes como parte de algo de algo normal, que va ligado como a esto del que siempre que vemos pues un personaje en escena, inmediatamente asumimos que es heterosexual hasta que nos diga lo contrario. Y pues queremos plantear como algo así. Es que yo creo, está padrísimo y da para muchas preguntas, sobre todo eso. Hay que hacernos preguntas, como dice Víctor. Hay que pensar que hay un gran riesgo, ¿no? Así como como los actos performativos son resultado, a la hora de construir la identidad, los actos performativos han ejercido violencia a los cuerpos, también son la posibilidad de huir, ¿no? Es decir, en términos de Agamben, un dispositivo ejerce control y poder sobre cuerpos
pero al mismo tiempo ofrece la fuga, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo cuando justo encontramos posibilidades de dar visibilidad a algo, al mismo tiempo que tenemos las posibilidades de dar visibilidad, al mismo tiempo las atrapamos y las fijamos. Ese es el riesgo, en pensar que tal vez las cosas son a partir de la forma. A mí lo que me gusta más es pensar en cómo regresamos a lo común, es decir, cómo ponemos en movimiento formas de creación entre personas que no se asumen heterosexuales o que no se asumen como en esta figura identitaria patriarcal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ponerlas en movimiento implica que esas personas se visibilicen por ellas mismas. Si algo que yo aprendí, por ejemplo, con el montaje de trans, era que, y me lo hizo ver una chava trans, que además se llama Luisa, ¿no? Porque además con este montaje ocurrieron muchas cosas muy chistosas. La chava que estaba en escena, una de las chavas, de las dos chavas, se llama Mirna, ¿no? Se llama Mirna. Y en una de las funciones acudió un chavo y al final de la función se acerca y dice, hola, soy Mirno, yo me llamo Mirno. Y entonces yo me identifiqué mucho con la obra, porque yo me llamo Mirno y soy un chavo trans, ¿no? Y entonces fue padrísimo. Y lo mismo ocurrió cuando yo invité a otra chava, una chava trans, y le dije, oye, ve a ver la obra, por favor. Y la chava se llama Luisa. Ay, tiene mucho, me acabo de acordar que tiene mucho que no la ve en Facebook, a lo mejor ya me borró. Entonces, fue a verla y la chava, lo primero que me reclamó, con justa razón, fue, es que hay algo raro. Dice, ¿por qué la dirigiste tú si tú no eres trans? Le digo, pues porque a mí me la encargaron, ¿no? Y le conté, ¿no? Le digo, pues preguntamos y todo. Dice, es que no hay personas trans en tu montaje. ¿Por qué no hay personas trans? Digo, pues porque nadie del montaje era trans, ¿no? Total que me dejó con esa idea y me siguió girando y entonces revisé qué es lo que habíamos hecho y claro, ahí me di cuenta que nosotros como personas cis, ¿no? Personas que estábamos que asumíamos nuestra expresión de género a partir de nuestra genitalidad, o sea, que concordaba nuestra genitalidad, ¿no? Me di cuenta que no habíamos hecho justo la obra para hablar o que nuestro público no eran las personas trans, sino que nuestro público eran las personas cis, como nosotros, para que nos preguntáramos, o sea, que nos imagináramos qué pasaría si nosotros nos asumiéramos como personas trans, ¿no? Y en ese sentido, a lo que voy con el comentario es que nosotros no le dábamos visibilidad a las personas trans, o sea, abríamos un espacio en el cual una persona trans, cada vez que había función, podía hablar por sí misma. Y en ese sentido, es como yo digo que la ficción como espacio de disenso, y en ese caso, las creaciones escénicas, tendrían que estar en función de poner o permitir que las propias personas se visibilicen a sí mismas, aparezcan ellas mismas, ¿no? Porque si no, entonces sí entramos en terrenos en donde otra vez fijamos las cosas, las encerramos. Ah, si una persona trans es así, y ella o él, si es un hombre trans, representa a todas las personas trans, cuando no es así. No, no es así. Una mujer trans no es todas las mujeres trans, y un hombre trans no es todos los hombres trans, y un hombre cis no es todos los hombres cis, pero sobre todo, bueno, un hombre cis sí es todos los hombres cis, porque todos los hombres cis sí son cortados por la misma tijera, por eso estamos en un sistema patriarcal. Sí, lo siento, sí. No hay más. Sí lo somos, no hay más. Y no tiene que ver la socialización, tiene que ver con que hay una figura y hemos sido educados bajo una misma idea. Pero bueno, el punto es permitir cómo poner en relación a las personas para que aparezcan por ellas mismas. Porque además, la palabra con la que tendríamos que luchar siempre es con la palabra normalización. Nada es normal. Lo normal, la palabra normal, es solamente una convención, es un acuerdo
entre una gran mayoría que siempre va a dejar fuera a una gran minoría, sea la que sea. Entonces, pensar que las cosas se tienen que normalizar es pensar que siempre va a haber una gran mayoría que va a arrasar y que va a ocultar o que va a subalternizar a una minoría que no va a tener la posibilidad de aparecer. Entonces, es algo que, por ejemplo, la comunidad homosexual, a la que de repente yo tengo acceso para ver, para escuchar, abogan mucho por normalización, y sobre todo esos son los discursos de los políticos. Todo es normal. No, nada es normal en el mundo, porque todo está en continuo movimiento, todo está en continuo devenir. Entonces, pensar que las personas se van a representar por sí mismas es abrir espacios de movimiento, de relación, espacios de disenso, espacios en donde las historias ya no son las mismas. En ese sentido, algunas mujeres teóricas dicen que entonces, si no hay ficción, lo que hay es el desmontaje de la ficción. Es decir, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si dejamos hablar a Otelo como asesino? O sea, dejarlo hablar. O sea, ¿por qué asesinó a Desdémona? Pensar que Desdémona es una mujer trans, ¿no? Pero no para contar la historia, sino para desmontar la historia que nos contaron, ¿no? Es decir, no es poner bueno, yo creo, eso es lo que yo pienso, que no es poner a actuar a hombres homosexuales o a mujeres lesbianas o a mujeres trans o a hombres trans. Es al contrario. ¿Cómo modificamos lo que conocemos como historia, como teatro, como escena, desde nuestras corporalidades trans, desde nuestras corporalidades homosexuales, feminizadas, masculinizadas, desde nuestras corporalidades discapacitadas, ¿no? Desde nuestras corporalidades neurodivergentes, ¿no? El asunto no es meternos a las historias que ya nos contaron todo el mundo, o ocupar los espacios que ha ocupado el régimen heterosexual, sino cómo construimos otros espacios. Y sobre todo, al construir esos espacios, cómo nos relacionamos con esos espacios. Ahí es donde entonces ya no es suficiente pensar que hay actores y espectadores, que hay actrices y espectadoras, sino que hay participantes, ¿no? Les voy a poner, no quería, pero sí quería. Déjenme ver dónde está, porque ya lo perdí entre todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Voy a poner. Les voy a poner un fragmentito de esta performancera colombiana, ya fallecida desafortunadamente. ¿Dónde estoy? Acá. La canción, ¿por qué nunca latino? Aquí está. Bueno. Ay, déjenme ver. Espérenme. Que no quiero saber si sí lo estoy compartiendo bien o lo estoy compartiendo todo mal. Habitantes y visitantes de este sector, permítanos saludarles de forma muy cordial y muy respetuosa. Acérquense por favor, vengan a llevar de lo que vendemos y les vamos a quitar esa preocupación de cargar billetes del bolsillo. El dinero es estiércol del demonio. Aquí venimos a recibirle todo ese dinero inmundo. Acérquense por favor, acérquense. Venga rapidito, venga con confianza, déjenos su billetico. Amigos habitantes y visitantes de este sector, vamos a ver cuánto cuesta ser. ¿Cuánto cuesta ser? ¿Cuánto cuesta ser mujer con pene? Remota posibilidad de ingresar al mercado laboral. No trabajo. Burlas todo el tiempo. Traumas psicológicos. Desórdenes
en el sistema nervioso, pérdida de amistades, pérdida de lazos familiares. ¿Cuánto cuesta ser? ¿Cuánto cuesta tener caderas y nalgas sin procesos hormonales? Entre 100.000 y 4 millones de pesos. O caderas y nalgas con un adecuado procedimiento hormonal, con médico general, endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, resulta mucho más costoso, pues vale la declaración oficial de que se es enferma mental, de que se está loca. Tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio para obtener un certificado de disforia de género. ¿Cuánto cuesta ser? ¿Cuánto cuesta ser mujer con pene? Remota posibilidad de ingresar al mercado laboral. No trabajo. Burlas todo el tiempo. Traumas psicológicos. Desórdenes en el sistema nervioso. Pérdida de amistades. Pérdida de lazos familiares. ¿Cuánto cuesta ser? ¿Cuánto cuesta tener caderas y nalgas sin procesos hormonales? Entre 100.000 y 4 millones de pesos. O caderas y nalgas con un adecuado procedimiento hormonal, con médico general, endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, resulta mucho más costoso, pues vale la declaración oficial de que se es enferma mental, de que se está loca. Tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio para obtener un certificado de disforia de género. Pero usted podrá tener maravillosas consecuencias. Hermosas necrosis en las piernas. Así no podrá usar nunca faldas, no podrá ir a piscinas, no podrá usar ropa fresca, no podrá participar en esos agradables paseos. Y como si fuera poco, las más lindas cicatrices permanentes. ¿Cuánto cuesta ser? Voy a la ciudad, voy a trabajar, ahí está mi hacer. Ser o no ser, esa es la cuestión. La otra cuestión es, si uno es, por favor, dejar ser. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y dejar ser, esa es la otra cuestión. Gracias. Entonces, este tipo de prácticas, que son prácticas de disenso, ¿no? Porque lo que hacen es desmontar lo que hemos aprendido, lo que hemos sufrido en el cuerpo, ¿no? Esta chava Lady Zunga, que ya falleció, colombiana, lo que pone ahí es cuánto cuesta ser. Y al final, no solamente desmonta la idea del famoso ser o no ser hamletiano, sino lo cruza con dejar ser. ¿Y qué significa eso? Desde la mirada del cuerpo de ella, desde donde ella está está desmontando la ficción que le construyeron para saber cómo va a, o qué se necesita para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esto implica todo con el giro performativo, todo una redistribución de lugares y una redistribución de relaciones que van más allá del teatro, ¿no? Por eso ahora ya con las prácticas contemporáneas ya no se habla tanto de teatro, sino de teatralidades o prácticas teatrales, o se habla de artes vivas, ¿no? O simplemente se habla de artes escénicas, porque no solamente es cómo hago una obra que pueda albergar a otras identidades, a otras corporalidades, ¿no? Sino cómo desestabilizo la misma idea de teatro para saber según lo que necesito o lo que se necesita esta relación de personas, ¿no? Hay por ahí un manifiesto de la práctica artística, no lo tengo aquí,
pero lo tengo, déjenme ver si quieren, se los leo para que vean cómo ¿cómo se llama? Cómo se concibe ahora la, la escena, ¿no? Déjenme ver. Ahí está, aquí está. Dice que dice. Ay, déjenme ver un segundo. Se está abriendo. Dice, los artistas no hacemos obra, inventamos prácticas. La obra es secundaria a la actividad artística que hacemos. Lo que hacemos es inventar prácticas sensibles. Esas prácticas son modos de uso y protocolos de experimentación del espacio, del tiempo, de los órganos corporales, del movimiento, de la percepción. Como efecto de esos usos, nosotros, artistas y los públicos o artistas no autopercibides, componemos afectos y conceptos inéditos. Son aquellos conceptos y afectos que atraviesan los cuerpos y confeccionan los corpus de producción cultural que viajan por las sociedades y las épocas los que hacen consistir nuestra política existencial. Mutación y enganche tanto para el artista que transforma su propia vida como para los públicos que son empujados a la invención y a un devenir artista. Es un texto de Barbara Hank del libro Performatividad y Prácticas, no me acuerdo. Pero bueno, ese es el asunto. Son asuntos complejos para el arte, son asuntos complejos para las artes escénicas, para no repetir, sino al contrario, desmontar lo que hemos aprendido. Ya, me callo. Muchísimas gracias, Luis. Súper enriquecedor, interesante y generador de jaquecas. Sí, es como nos imaginamos, o sea, cómo podemos imaginarnos, pero no solamente de otra forma, sino en otros lugares. Y que esas prácticas de imaginación tengan incidencia en nuestra cotidianidad, ¿no? Pues no sé. Preguntas, comentarios, reclamaciones, abucheos. Digan ahora o callen para siempre. Verdaderamente sí me quedé sin palabras porque me cayeron varios veintes y estoy como todavía procesando todo lo que acabo de ver porque tenemos una percepción de estos temas antes de verlo así y ahorita como que todavía estoy como, no sé, esto, o sea, sí, estoy como todavía procesando. Yo creo que hay que buscar por todos lados e intentar, inventar y arriesgarse. O sea, arriesgarse. O sea, si hay algo que tiene la investigación, sobre todo en las artes o en específico en la escena, es que nos da la posibilidad de arriesgarnos y fallar. Pero ese fallo nos da la idea de, voy por acá, mejor. Voy por acá, ¿no? Pero eso sí, o sea, el riesgo no implica aventarnos en la inconsciencia. Al contrario, arriesgarnos con plena conciencia y decir, ok, sí, yo estoy haciendo esto, pero lo voy a sostener, ¿no? Y regarla. Siempre la vamos a regar. Siempre, siempre. Ninguna obra artística es infalible. Ni siquiera la Mona Lisa. Todavía se sigue hablando de ella y se sigue pensando qué onda con ella y su sonrisa y la técnica y el contexto y bla, 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 todo el tiempo. Entonces, pues arriesguémonos a cajetearla, como decimos por acá. Sí. Preguntas, Andrea. Pregunta. Reclamaciones. Reclamaciones. Sí. Pues la verdad no tengo ninguna reclamación. Hace rato, cuando estaba mencionando lo de cómo dirigió la propuesta de trans, yo soy una mujer trans y también me quedé con el de, pero no hay personas trans en el equipo. Y ya después que usted explicó que era como un espacio de personas cis poniéndose a sí mismos, preguntándose como si soy trans, y dije, bueno, sí tiene sentido. Mira, esta es la persona trans que aparecía en nuestro montaje.
Ahí estaba nuestra representación de lo trans, Fíjate. con todos los nombres. Como la chava trans de Chihuahua no tenía este nombre, lo que hicimos nosotros fue justo un cuerpo, nada más, un cuerpo, en el cual todo mundo le dábamos nuestro nombre, ¿no? Para ponernos y empatar con ella. Ahí estaba. Esa es la acción, cuando todo el mundo estaba quitándose. Ella es Mirna, la que está acá atrás, ¿no? Con el binder. Y ella es Cecilia, las dos actrices, en ese tiempo eran pareja, ¿no? Pero todo mundo, digo, nunca la instrucción para Mirna siempre fue no actúes, no eres una mujer trans, no actúes. Y ese fue el riesgo en este caso, porque justo el asunto es no actúes, no quiero. Y entonces ellas me preguntaban, bueno, entonces si no actúo, ¿qué hago? Pues yo soy actriz. ¿Qué hago? Yo, pues no actúes, di el texto nada más. Eres Mirna, dime el texto. Eres tú. Pero justo esa fractura implicaba que ellas tenían que hacerse cargo de lo que decían y aceptar que decían y por qué lo decían. Pero se lo decían al público, se lo decían a los espectadores, tal cual, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí está. Esta es la representación que nosotros teníamos de una persona trans. Sí. Pero a partir, insisto, de las preguntas, o sea, preguntarnos qué hacemos, para qué hacerlo. Yo tuve una experiencia justo a principios de la pandemia donde una amiga me invitaba a actuar en pues como en un showcito como de cabaret, porque ya necesitaba lana, ¿no? Y había escrito una obra. Entonces me manda la obra y la obra trataba, era un como caso como esto como de suspenso, como de cine negro, sí está bien dicho, Vic, como cine noir. Y entonces la historia, y ahorita les digo por qué, a qué viene toda esta anécdota, a que la historia pues era la de un padre que es investigador y está buscando a un asesino, ¿no? Y en esa búsqueda del asesino, pues el público se va enterando, pues que el padre es un padre machito y que es un padre que tiene un hijo homosexual y que al hijo homosexual, bueno, lo trataba, pero mal, 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 mal. Cuando yo leo el texto, lo primero que surge en mí fue, porque a mí me había invitado para ser el personaje del padre. Y entonces yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Es que la verdad no entiendo por qué yo, siendo una persona homosexual, diría estos textos en una obra de teatro. ¿Por qué lo diría? ¿Para qué? ¿No? Claro, en un terreno de ficción, en un mundo cerrado de ficción, puedo hacerlo, ¿no? Y puedo ser un violador y puedo ser incluso un violador de hombres, ¿no? O un asesino de homosexuales, por supuesto, porque puedo decir yo como ahí entra mi identidad artística, yo soy actor, el personaje lo hace, yo no. Entonces ahí marcamos una distancia entre el representante y el representado que pone a salvo a quien representa, es decir, al actor, lo pone a salvo de las consecuencias de lo que el representado va a infligir en la ficción. Sin embargo, justo la propuesta es que esta distancia se fracture para poder ver que tanto representante como representado están presentes todo el tiempo. ¿Sí? Y que además el representante está asumiendo una responsabilidad ante lo que está representando. Esa es la diferencia. Entonces yo por eso le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo. De verdad te agradezco que me hayas invitado, pero no estoy en un momento en donde yo pueda decir, sí, sí, voy a actuar y no importa, es el personaje. No. El asunto es cómo crear esos espacios en donde podamos establecer esta fractura y se pueda ver que esta distancia entre quien actúa y el personaje no se borre, sino que sea permanente y que además tenga una incidencia en lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se hace? No lo sé, es lo que estoy investigando y es lo que justo todo el mundo tenemos que buscar, ¿no?
O sea, a mí me queda claro con este señor Lucas Avendaño. Él no está representando un personaje, pero está representando algo. Y en esa representación podemos verlo a él en toda su dimensión, o en al menos en ese momento en toda su dimensión precaria, oaxaqueña, homosexual, todo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos presentar Hamlet y ver que hay una mujer atrás o que hay un hombre atrás, un hombre gay? ¿No? Pero con toda la responsabilidad que tiene, no enclaustrados en una historia. Ahora, justo ahora, va a ir a Tijuana a una obra que dirigí con un amigo en común con Víctor, que se llama Bruno, una obra que se llama Se puede extrañar a alguien que no conoces, ¿no? Siempre estoy, se puede extrañar a alguien que no conoces. Esa obra es una obra que rescatamos de un archivo, un chavo que es gay, un chavo de Aguascalientes, que es gay, entonces se va a Guadalajara y se da cuenta que tiene o que tuvo un tío que nunca conoció, que era homosexual, que se fue a vivir a San Francisco y que murió en el 91. Este chavo que rescata todas sus cosas nació en el 93, o sea que ni siquiera coincidieron en tiempo. Pero cuando se da cuenta, al menos este chavo ya no sufre su homosexualidad tanto, porque entonces dice, tuve un tío que era gay y que vivió su vida así, que además se carteaba con su papá, etcétera, 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 ¿no? Entonces, rescatamos el archivo y sobre el archivo traemos a la memoria a este tío, lo sacamos del closet, ¿no? Pero bueno, denme un segundito, espérenme. Listo, ya regresé. Pues esa es la onda, ¿cómo ven? Eh, ¿Qué pasó? Están muy digo, sospechosos. yo sigo en esta maldita cosa, ¿no? De generar el espacio de disidencia, o el mínimo de intentarlo. Ya ni siquiera, y cómo hacer, como dices, ¿no? Que se representen, que aparezcan ahí los otros y nosotros nombrarlos y nosotros presentarlos. Hay, Eh, hay, hay otro acercamiento muy bueno que es el que hace César Enríquez con, ¿cómo se llama su obra? La Pretty Woman. digo, bueno, sí. La Pretty Woman ya fue a Tijuana, ¿no? ¿Ya la vieron? Me parece. Yo no la he visto, pero sí conozco de la existencia de la obra. Ah, bueno. A mí me parece que justo, bueno, no sé qué le parezca a Andrea, a mí me parece que es desde la, este, desde evidenciar, porque lo que hace César es evidenciar que está actuando, ¿no? Todo el tiempo. Es algo que Oscar Cornago llama en la representación como una maquinaria descompuesta, es decir, que la representación nos permite ver todo el juego que hay detrás. El problema viene cuando tratamos de ocultarlo y tratamos de pensar que todo eso es, es una ficción como espejo de la realidad, ¿no? Que es independiente. Pero como César dice, no, no es independiente, estamos aquí en ese espacio, estamos juntos, juntas, juntes, y entonces yo les estoy contando la historia de la Pretty Woman, que es así, y me parece que ahí también funciona. Funciona muy bien desde los mecanismos de la teatralidad, ¿no? Porque hay un posicionamiento ético, porque hay un posicionamiento discursivo concreto, porque hay una puesta en riesgo, es decir, cuando se habla también de performatividad, se habla de poner el cuerpo. Él está poniendo el cuerpo completamente, ¿no? Y lo pone en cuerpo porque además hay un vínculo y había un vínculo completo con las chavas trans exoservidoras de la Ciudad de México, ¿no? O sea, siempre había una complicidad, o sea, siempre estuvo ahí todo el entramado era concreto, era evidente. O sea, la representación no solamente se quedaba en el escenario, sino era una representación concreta y evidente hacia afuera del escenario con las poblaciones con las que él invitaba a ver la función y todo el rollo. Es ahí donde arribamos a la politicidad de la creación. Es decir, vamos
vamos como personas tomando decisiones políticas sobre nuestras propias prácticas. Y ahí es cuando ya comienzan las cosas a moverse, ¿no? Cuando nos encerramos en la ficción, delegamos todo, ¿no? Así de, la política no es mía, el cuerpo no es mío, la representación no es mía, solamente cuando hago la obra, ahí sí estoy yo. Pero entonces esa es una concepción muy cerrada de la teatralidad, una teatralidad tradicional, ¿no? Cuando la abrimos, y en ese sentido arribamos a la escena expandida, ¿no? Cuando la abrimos y proponemos que la escena abarque también a quien está espectando, y en ese sentido el espectador se emancipa también, porque entonces ya no está en su condición solamente de persona que está contemplando o que está recibiendo la información de la escena, sino que también se involucra, ¿no? Y el actor y la actriz también se involucran entonces también. Entonces hablamos de participación, ¿no? Pero bueno, ese ya es el capítulo 2 de Fischer-Lichte, no el 3, ¿no? La copresencia de actores y espectadores, pero pues bueno, eso ya será cosa de otro curso. Sí, aceptar la coparticipación, aceptar la parte que nos toca dentro del convivio, ¿no? Sí. Y aceptar también que ahí hay un posicionamiento ante algo y también de qué estamos representando o qué estamos presentando ahí. Sí, sí. Chicos, chicas. Nada, segures. Sí, no. ¿Me regreso? ¿Voy bien o me regreso? Va bien. Va bien. Regrésate para acá, pero los tacos. ¿Eh? Para acá, pero los tacos. Vamos a los tacos de asada. ¡Ay, están muy ricos! Vamos. Vamos a los tacos de asada. Ay, pues ahora hay que ir pronto. Bueno, quiero ir pronto. Otra vez. Me quedé con muchas ganas. Vayamos por acá pronto otra vez. Sí, ir con el Vic, para que vayamos a los tacos de asada y a todo a donde nos mandes. ¿Va? Va. Pues muchísimas gracias por Gracias. compartirnos todo esto que andas pensando y que andas trabajando ahí con tu tesis doctoral. Ojalá y la termines pronto. Ya la voy a terminar y espero que se publique. Ya, lo leeremos con gusto. Va, que va. Pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Para mí, de verdad, sí a mí me encanta hablar de esto. Es algo que me atraviesa, es algo que, pues, que está en mi cuerpo, es algo que está en lo que leo, en lo que veo. Y pues nada, un placer, de verdad, un gran placer haber estado con ustedes acá. ¿Sale? Tal vez estamos con pocas palabras o no participamos mucho ahorita, pero de verdad sí agradecemos mucho la información y sí nos vamos con mucho. Y muchas gracias, en serio. Va, que va, Oscar. Gracias. Denise. Hola, Denise. Aquí aparezco al último, pero sí estuve cachando ahí. Hola, me presento, Denise. Y gracias por la invitación, maestro Víctor, por acá andar de chismosa en su clase. Pero aquí, en nombre de la coordinación de la licenciatura en teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, agradece muchísimo esta participación, pero aparte también quisiera hacer una invitación, ¿no? O sea, que esto se abra, que se pudiera invitarlo directamente a una conferencia y pues ya estaremos viendo los recursos para ver si no es no, este año ya se fueron los recursos, pero en el próximo, pues poder traerlo, ¿cómo no? Yo encantadísimo, ¿cómo no? A comer tacos de asada, por supuesto, y también a una conferencia, por supuesto. Y unos tacos de pescado de allá de Ensenada, porque Oscar es no, Oscar es de Mexicali o de Ensenada. No, de Ensenada. Ensenada, entonces tacos de pescado.